Apreciados hermanos y amigos, es un privilegio poderles saludar en el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos a Dios el privilegio que tenemos para venir a la casa del Señor y para agradecer por todas sus bondades. A mí me encanta estudiar el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, en el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con alegría, con acción de gracias. Y es que cuando uno viene a la casa de Dios, hay un cambio que sucede en el ser humano. Tú puedes venir con cualquier agonía, con cualquier congoja, con cualquier pena, pero cuando uno viene a la casa de Dios, aquí se manifiesta la presencia de Dios. Y donde está Dios siempre va a haber bendición. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cualquier lucha que traigas, hermano, esta mañana el Señor quiere hacer un cambio en tu vida. Y así que agradecemos a Dios por el privilegio de abrir la palabra del Señor con ustedes. Quisiéramos enviar un saludo también a los hermanos, aquellos que están en casa, que siguen esta transmisión. Sé que nuestro Dios los ama, hermanos. Tal vez no hay un espacio aquí en esta iglesia por razones de la misma pandemia, pero sí hay un lugar para ustedes en el reino de Dios. Jesucristo los ama y esperamos que con el poder del Espíritu Santo ustedes también puedan disfrutar de este culto que bondadosamente la iglesia también lleva para ustedes a través de las cámaras. Vamos a inclinar nuestra cabeza, hermanos, vamos a orarle a nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Padre, porque venir a tu casa siempre va a ser un privilegio. Venir, Señor, a buscar tu nombre siempre va a ser lo mejor que nos puede pasar. Los seres humanos sufrimos, padecemos, Señor, de las circunstancias de esta vida, pero tú eres eterno. Tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Así que, Señor, quisiéramos que tú en esta mañana te manifiestes con poder, que Cristo pueda ser exaltado el día de hoy y que tu palabra, Señor, pueda llevar paz a nuestro corazón. Que los hermanos, que los amigos que están aquí, Señor, puedan salir edificados para toda buena obra y que el mundo pueda conocer que Cristo transforma nuestra vida. Acompáñanos, oh Padre, sé con nosotros y que el Espíritu Santo dé claridad a tu santa palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el reloj ahí dice 11:30 de la mañana. El mío también dice 11:30. ¿Estamos bien? Nos vamos a las 12 porque no sé por qué el sábado a las 12 da hambre. Y no sé quién inventó que los adventistas no comen el sábado. Pero el sábado se come bien, se come la palabra de Dios y se come también el almuerzo. Así que vamos a estudiar corto, pero con toda la atención de ustedes, hermanos. Hagamos un trato. Por cada uno que se duerma, yo predico 5 minutos más, ¿está bien? Y por cada uno que haga bulla, 5 minutos más. Y si todos hacen bulla hoy, yo predico toda la tarde. Yo tengo que hacer en mi distrito. La verdad tengo muchísimo que hacer. Pero si ustedes se duermen, yo sigo predicando y hacemos vigilia, ¿está bien? Ese es el trato, ese es el trato. Vamos a abrir el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. El libro de Amós en el capítulo 9, versículo 9. El tema le estamos titulando el desafío para una iglesia pospandemia, para un cristiano después de la pandemia. El desafío para la iglesia pospandemia. Vamos a ver qué dice Amós 9:9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae
un granito en la tierra. Hermanos, la palabra zarandeo para algunos no es de importancia. Y algunos ni siquiera entienden qué es la palabra zarandeo. Yo pregunté a mis hijos en estos días qué entendían ellos por zarandear. Y ahí están mis hijos. Y uno de ellos me dijo que lo único que entendía por la palabra zarandear era lo que los papás le dicen a veces a los hijos. Y los papás le dicen, mira, si no te portas bien, te voy a pegar una zarandeada. Por lo menos tiene un concepto de lo que es zarandeo. Por lo menos, más o menos, se imagina que es zarandeo. El libro de Amós dice que la casa de Israel va a ser zarandeada, que la iglesia, que el pueblo, que el remanente, que los hijos de Dios van a ser zarandeados. Ahora, el zarandeo, para hacerlo sencillo, es como un temblor. El zarandeo es como mover. El zarandeo es como escoger lo bueno y lo malo. El zarandeo es como sacar el tamo del buen grano. Y en el sentido agrícola se entiende mejor la palabra zarandeo. Yo conozco la herramienta que se llama zaranda. Y la zaranda es como un colador, donde se pone el maíz, donde se mueve, y lo que es tamo cae, lo que es grano podrido se junta, y lo que queda es el grano puro. Ahora, me llama la atención que Dios esté diciendo que me va a meter en una zaranda. Llama la atención que Dios diga, la iglesia central estará en una zaranda, o la iglesia mundial va a estar en una zaranda. Cuando uno estudia lo que dice el espíritu de profecía, uno se da cuenta que Dios tiene por lo menos 2 zarandeos. ¿Cuántos dije? Dios tiene 2 zarandeos. Y uno se llama el zarandeo continuo. ¿Y qué es eso de zarandeo continuo? El zarandeo que Dios permite todos los días. El zarandeo que Dios permite en la existencia del ser humano. Y hay un segundo zarandeo. Y el segundo zarandeo es el zarandeo escatológico, el que tiene que ver con el tiempo del fin. Y el zarandeo del tiempo del fin se va a dar cuando se nos obligue tal vez a cerrar el templo para siempre y no respetar los mandamientos de Dios. Cuando se nos diga que es un error, cuando se nos diga que vamos a ser enjuiciados por guardar los mandamientos de Dios. Ese es el zarandeo del que algunos han pensado algún día. Pero quiero volver. Dije que hay 2, ¿qué? 2 zarandeos. ¿Y cuál es el primero? El primero es el zarandeo continuo, el que se da todos los días. Y es que el ser humano, el cristiano, pasa por momentos duros en la vida. Hay momentos en que uno tiene problemas. ¿Y quién no ha tenido problemas en esta vida? Acabamos de tener un problema mundial y aún lo estamos viviendo, todavía tenemos consecuencias de ese problema. El zarandeo lo vive usted cuando tiene un problema en su casa. Como cuando alguien me está diciendo, estoy enfermo, me acaban de decir que tengo que hacer un tratamiento. Eso zarandea la fe de un cristiano. Como cuando tú vas con tu carro y vas tranquilo y tienes paz en tu casa. Y estás feliz con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, y de repente, de la nada, alguien choca tu carro. Y gracias a Dios si no te lastimas. Pero tú sientes que la vida pende de un hilo muchas veces. Hay gente ahora cristiana en un hospital. Hay gente ahora debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay gente que ha perdido su empleo. Hay personas que no tienen dinero. Hay personas que no tienen comida. Hay personas que están sufriendo. Hay cristianos que están pasando por esa lucha. Eso es un zarandeo que Dios permite. No es que Dios te trae el problema, porque Dios no le acarrea problemas a nadie. La Biblia dice, yo tengo pensamientos de paz para ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero hay veces que Dios permite que seamos zarandeados.
Ya hace tiempo que cuando yo tengo un problema no le digo a Dios, Dios, ¿qué pasó? ¿Me dejaste? ¿Te olvidaste de mí? ¿No me amas? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando contigo? ¿Se te olvidó que yo existo? Me viniste a hacer y te fuiste al cielo y te olvidaste de mí. Hace tiempo yo ya no le digo eso a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está para ayudarte. Dios siempre está para fortalecerte. En los momentos más difíciles Dios dice que Él está con sus hijos porque el justo jamás será avergonzado. Y por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Pero Dios permite que los hijos de Dios sean zarandeados, porque también Dios necesita que el grano puro sea revelado. Y yo no sé qué van a decir ustedes esta mañana, pero acabamos de ser zarandeados. Alguna vez yo pensé, ¿cuándo Dios va a zarandear la iglesia? Y si no nos hemos dado cuenta, hermanos y amigos, Dios acaba de mover la zaranda con mucha fuerza. Y no la movió en la iglesia central, y no la movió en la asociación metropolitana, y no la movió en mi distrito. Dios acaba de mover la zaranda en el mundo para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo la movió Dios? ¿Qué hizo Dios para zarandear? Ahora que la pandemia está, gracias a Dios, empezando a quedarse atrás, yo me doy cuenta que Dios zarandeó la iglesia y Dios permitió que esta cuarentena moviera la iglesia con fuerza. ¿Sabían ustedes que en el mundo hemos perdido, hermanos? ¿Sabían ustedes que en la pandemia hay gente que decidió ya no volver a la iglesia? ¿Sabían ustedes que en la pandemia hay gente que dejó de guardar el sábado? ¿Sabían ustedes que en la pandemia hay personas que dijeron, ¿para qué ir a la iglesia nuevamente? Si Dios no hace nada, si Dios está allá y no frenó la pandemia, si los que finalmente hicieron algo fueron los científicos que hicieron la vacuna y Dios no hizo nada. ¿Sabían ustedes que hay hermanos que cuando comenzó la pandemia, que cuando comenzó la cuarentena, se sentaban frente al Facebook, se sentaban frente a su teléfono y con mucho fervor adoraban a Dios en los primeros días? Pero a medida que pasó el tiempo, se acostaron en la cama, agarraron el teléfono, quisieron estar en el culto de sábado y terminaron en el santo sueño sabático. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente en la iglesia que en medio de la cuarentena cayó en pecado? Que en medio de la cuarentena cayeron en vicios. Hay adventistas en este tiempo que tienen temor de regresar a la iglesia porque la cuarentena, cuando se movió la zaranda, el pecado hizo mella en sus corazones. Dios mueve la zaranda y yo agradezco a Dios por la cuarentena, porque la cuarentena ha revelado quienes tienen sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús. El zarandeo permite que uno pueda revelar si su carácter es el que Dios quiere que tengamos. A veces yo he dicho a los hermanos, es bonito vestirse de adventista. Es bonito vestirse de cristiano. Y el sábado, qué bien que nos miramos, parecemos santos. Pero ustedes saben que hay gente que ha tomado muy en serio la palabra adventista del séptimo día. Porque solo el séptimo día somos cristianos, solo el séptimo día leemos la Biblia, solo el séptimo día adoramos, solo el séptimo día cantamos, solo el séptimo día nos humillamos. Pero pasan 6 días y parece que no somos nada. Y la cuarentena ha revelado si nuestro carácter es el que Dios quiere que tengamos. Pero hay una cosa que yo agradezco a Dios en esta mañana. Y son los rostros de todos ustedes, hermanos, porque si estamos aquí
Es porque Dios ha querido que seamos grano puro. Porque el pasaje dice que Dios zarandea la iglesia, pero ni siquiera un granito cae de la criba si es que nuestros pies están en la roca que es Cristo Jesús. Ahora, yo dije que el tema se titula Desafíos para una iglesia pospandemia. Y alguno dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver todo lo que usted dice ahora con los desafíos que usted dice que hay? Yo le voy a mostrar 2 desafíos nada más, porque dije que nos vamos a las 12 y ya van a ser. Vamos a ir al libro de San Juan, porque aquí está el desafío para esta iglesia que ha sido zarandeada, este pueblo que ha sido probado, estos hijos de Dios que creen en Cristo todavía, que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 17. Y vamos a ver versículos 22 y 23. Aquí está el desafío para la iglesia. Esta iglesia que ya está pasando una pandemia. Esta iglesia que ya se le movió la zaranda. Esta iglesia que ha sufrido, pero que sigue en pie. Aquí está el desafío. San Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, ¿qué dice? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y el versículo 22 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué dice? Para que sean perfectos en unidad. Aquí está el desafío para esta iglesia. Y no solamente para la iglesia central, está el desafío para la iglesia en Guatemala. Está el desafío para la iglesia en el mundo. La iglesia, después de la pandemia, tiene el desafío de la unidad. ¿Desafío de qué dijimos, hermanos? El desafío de la unidad. ¿Qué es eso del desafío de la unidad? La iglesia está sufriendo las mismas cosas que el mundo está sufriendo. Miren que el mundo tiene crisis económica y nosotros tenemos abundante dinero, ¿verdad, hermanos? ¿O estamos sufriendo la misma crisis? También tenemos el problema del dinero. La iglesia tiene el problema de las medicinas. ¿Nosotros tenemos abundante medicina? No, también tenemos los mismos problemas. El mundo también tiene problemas de ideología. Ustedes saben que la gente se anda peleando por si se vacunan o no se vacunan, o tercera dosis o no tercera dosis. El mundo se anda peleando por esas cosas. Ahora, el diablo es astuto, porque el diablo no ha podido frenar la iglesia. ¿No dicen amén a eso, hermanos? La pandemia no frenó la iglesia. Se siguió predicando, se siguió por Facebook, se siguió por Zoom, se siguió dando estudios bíblicos. Ahora la iglesia de nuevo comienza a reunirse. El diablo no ha podido. Pero cuando el diablo no puede, entonces divide. Cuando el diablo no puede, entonces nos separa. Cuando el diablo no puede, entonces te aleja. Y uno de los desafíos que tiene la iglesia es mantenerse unida. Y alguno dirá, pastor, ¿y para qué mantenernos unidos? Y mire que aquí nos tienen despegados, aquí 2 en cada banca. No me refiero a eso. Me refiero a que la iglesia tiene que unirse para predicar la pronta venida de Cristo Jesús. Los grupos pequeños tienen que unirse. Las parejas misioneras tienen que activar. Las dorcas, las diaconisas, los ancianos, los conquistadores. La iglesia tiene que avanzar unida. El diablo está tratando de mantener desunidos a los hijos de Dios, porque él no quiere que Cristo venga. Pero nosotros decimos, Maranata, Cristo viene pronto.
y se debe seguir predicando el evangelio. El diablo a veces nos dice, despacito hay que comenzar. Apenas estamos regresando. No nos obliguen a hacer nada. Ah, ya vienen otra vez con lo mismo. ¿Quién dice eso? El diablo. Ahora yo acabo de leer unas citas donde la hermana White dice, avanzad, el pueblo de Dios debe avanzar, porque las crisis revelan héroes, las crisis revelan qué fe tenemos. ¿Saben que la hermana White dice? Que en medio de un zarandeo, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, gozan de más fe y de más esperanza en medio de la crisis. Los hijos de Dios no son aquellos que en medio de la crisis están llorando y diciendo, ay, ¿por qué a mí me está pasando eso? Miren, a ese hermano no le pasa nada y a mí me pasa. Los hijos de Dios dicen, si a mí me pasa, en el nombre de Dios se puede avanzar. En el nombre de Dios se puede ir para adelante. Cuando el mundo dice, vamos un paso para atrás, la iglesia dice, avancemos 2, avancemos 3, porque Cristo está al frente de la iglesia. Y muchos predicadores han dicho, el mundo tiene crisis, pero Cristo no tiene crisis. El mundo pasa por penas, pero los hijos de Dios tienen esperanza. Y hace poco yo dije que la esperanza es una anestesia. Ustedes saben para qué sirve la anestesia. Yo estaba en el hospital y me pusieron morfina. Y la morfina lo neutraliza, uno lo deja ahí paralizado, pero por lo menos se quita el dolor. La esperanza es una anestesia. Los hijos de Dios sabemos que un día no habrá más pandemia, que un día no habrán más hospitalizaciones, que un día no tenemos que usar un respirador artificial. Los hijos de Dios sabemos que tenemos un futuro sin igual y esa esperanza es una anestesia. No nos quita el dolor, pero por lo menos sabemos que más adelante nunca más tendremos este dolor que vivimos en esta tierra. Así que la iglesia necesita estar unida. Hermano, si alguien te dice vayamos a predicar, vayamos a predicar. Si alguien te dice vayamos a visitar, vayamos a visitar. Si alguien te dice vayamos a dar un estudio bíblico, vayamos a una campaña de grupo pequeño, vayamos a una semana de oración, avance, porque el desafío ahora no es que nos están zarandeando, el desafío es que la iglesia tiene que estar, como dije, tiene que estar unida. Pero ahora la gran pregunta, alguien me puede decir, pastor, ¿y cómo hacemos para que la iglesia esté unida? Yo me he encontrado con algunos jefes de departamento que dicen, mi departamento no quiere nada. Dice, ya me reuní con ellos y los llamo y les mando un mensaje y nadie me contesta. Esto es como trabajar con el humo, porque nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Y cómo se produce la unidad entonces? Un día me dijo una hermana, mire pastor, me dijo, la iglesia tiene problemas y solo peleando estamos. Tenemos problemas, pastor. Pastor me dijo, ¿por qué no se prepara un sermón? Me dijo. Y le pega una regañada a la iglesia, dijo. Y así se va a componer la iglesia. Y yo en la semana estaba pensando, si lo regaño, el que va a salir volando soy yo. Porque son todos contra mí. Yo solo en contra de la iglesia. ¿Cómo se produce la unidad? ¿Qué hacer en la iglesia? Porque no estoy hablando solo de la iglesia central, estoy hablando de la iglesia mundial. ¿Qué hacer para que la iglesia tenga unidad? Para que tu familia esté unida, hermano. Porque esta pandemia dejó familias con problemas, dejó hijos rebeldes, dejó hijos queriéndose suicidar. Me llamó una hermana un día, que a mí me llaman muchos, y me llama y me dice, ¿qué hago, pastor, con mi hija? Mi hija solo bailando y grabándose en TikTok se mantiene. Y alguno dirá, ay pastor, a mí no me pasa eso, pero no lo voy a mandar que chequeen su WhatsApp o su teléfono por si tienen TikTok, la mayoría tiene.
La pandemia dejó cosas así. La pandemia dejó hijos yéndose por otros lados. ¿Cómo hacer que vuelva la unidad a la iglesia? ¿Cómo hacer que vuelva la unidad a tu casa? ¿Cómo hacer para que tú como cristiano puedas estar cerca de Cristo? Te voy a dar el secreto de la unidad porque este es el otro desafío. Porque ya hablé de unidad y ¿qué me saco yo con venir a gritar aquí que la unidad es importante? Ahora el otro desafío es el que voy a mostrar. Leamos otra vez el versículo 23. Yo en ellos, ¿y qué más dice? Y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué dice? ¿Cuál es el secreto de la unidad, iglesia? ¿Cuál es el secreto de la unidad? Yo en ellos y tú en mí. La iglesia, después de la pandemia, tiene el desafío de que Cristo vuelva a su corazón. La pandemia nos pudo dejar como un pedazo de hielo. La pandemia nos pudo dejar un poco perezosos. La pandemia nos pudo dejar desunidos en la familia. Pero el único que puede producir la verdadera unidad es Cristo Jesús en el corazón. ¿Qué le digo yo a la señora que su hija solo está bailando en TikTok? Ay, hermana, tírele el teléfono, tira el teléfono, mañana compra otro la muchacha. ¿Qué le digo yo a la persona que tal vez en la cuarentena como que ya no tenía ganas de venir a la iglesia? Y cuando viene a la iglesia dice, ay, qué pereza, tengo que dar estudio bíblico otra vez. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita una persona que viene a la iglesia, pero que el diablo le susurra, ese Dios que buscas no tiene poder? Necesitamos a Cristo en el corazón, hermanos. Necesitamos estar cerca de Cristo. Necesitamos interiorizar a Cristo en nuestra vida, porque Cristo tiene poder para hacer cosas lindas, inimaginables y cosas que son milagrosas a los ojos humanos. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformarte. Dios puede cambiarte. Cristo, Jesucristo es como el centro. Y entre más nos acercamos al centro, más unidos estamos. Repito, Cristo es el centro. Entre más nos acercamos al centro, más unidos estamos. Cuando tus hijos están descarriando, busca a Cristo y muéstrales a Cristo. Cuando tú estés a punto de desanimarte y el diablo te diga que todo es escabroso, Cristo puede devolverte la esperanza. Yo conozco a Cristo Jesús. Y yo amo a ese Cristo. Y yo amo a ese Jesús. Y yo sé que Él me ama muchísimo más de lo que yo le amo. Porque el día cuando uno aprende a amar a Cristo, es el día cuando uno tiene una dimensión superior de la vida. Porque si yo lo miro a simple vista, este mundo solo tiene ambulancias, solo tiene cárceles, solamente tiene traiciones, solamente tiene dolor. Porque yo cuando veo este mundo, veo que solamente tiene tristezas, que solamente tiene incomprensiones. Y finalmente puedo terminar como aquel filósofo que dijo que la vida es una burla, que Dios se burla del ser humano, que lo crea, lo abandona y después se ríe de él. Pero en el nombre de Dios yo digo que la vida no es una burla, porque la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Uno de los grandes desafíos de la iglesia es que tenga Cristo en su corazón. Porque cuando Cristo está en el corazón, yo puedo perdonar al que me ofende. Yo puedo abrazar a aquel que tal vez no me quiere. Yo puedo salir con mi Biblia a hacer una visita, porque el amor de Cristo nos constriñe. Así dicen los conquistadores, ¿no es cierto? Porque el amor de Cristo me motiva, porque el amor de Cristo cambia mi vida. Hay un muchacho que se llamaba Bill, así como Bill Clinton, ¿no? Se llamaba Bill, pero este muchacho se había vuelto alcohólico. La familia de Bill decían que no había esperanza para él. Era un alcohólico, lo que la gente dice, un alcohólico empedernido.
A ese pobre muchacho nadie daba un centavo por él. Pero un día Bill se vino a la iglesia y Bill se volvió cristiano. Tanto impacto le causó el amor de Cristo a Bill que dijo: yo voy a luchar por la gente que está en el alcohol y los voy a ayudar. Siempre iba a un centro de rehabilitación. Y los que hemos ido a un centro de rehabilitación donde hay alcohólicos, sabemos que esos lugares no son tan sanos. Hay gente que está medio sucia, hay gente que la llevan todavía borracha. Pero Bill llegaba, los limpiaba, los bañaba. Habían unos que no querían ir a dormir, Bill los llevaba, los adormecía, porque Bill ya era cristiano. Pero un día Bill invitó a un predicador ahí donde él iba. Y el predicador comenzó a predicar a la gente, a todos los del centro de rehabilitación, a todos los borrachos. Comenzó a predicar, a predicar, a predicar. Y de repente, cuando va terminando, dice: alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, venga para adelante. Y todos los borrachos ahí no querían pasar. De repente hay uno que le salió una lágrima, se levantó y se vino para adelante. Y cuando viene para adelante se arrodilló, porque han visto ustedes gente que cuando uno hace un llamado se arrodilla aquí. Se arrodilló aquí y empezaba a orar, a gritar, porque no sabía orar, gritaba: Señor, hazme igual que Bill. Hazme igual que Bill, Señor. Hazme igual que Bill. Dios, hazme igual que Bill. Y el predicador dijo: ¿cómo que hazme igual que Bill? Y se acercó y lo fue a corregir y le dice: no digas hazme igual que Bill. Decí hazme igual que ¿quién? Que Jesús. Y el borracho se le queda viendo al predicador y dice: ¿de verdad? Dice: Jesús es igual que Bill. Jesús es mejor que Bill. ¿No dicen amén, hermanos? La iglesia necesita que el mundo reconozca en él que Cristo vive en el corazón. La vecindad necesita reconocer que nosotros amamos a Cristo Jesús. Porque Cristo cambia la vida. Porque Cristo transforma. Porque Cristo te sana. Porque Cristo resucita los sueños que has perdido. Porque el Señor, lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Yo tenía 8 años y lo he contado 1000 veces y lo sigo contando. Yo tenía 8 años cuando caí muerto en una escuela por epilepsia. 1 hora después mi papá llegó porque le avisaron y me recogieron de ahí, casi muerto. Yo no sé si ustedes han visto así debajo de agua, cuando uno abre los ojos y mira para arriba. Así lograba ver yo todavía, pero no distinguía a la gente. 30 horas estuve metido en un centro médico. Y cuando salí del centro médico, el doctor me sentenció para toda mi vida. Porque me dijo: mira, me dijo, te vas a tomar esta pastilla todos los días y el día que no te la tomes te vas a morir. Nunca te vas a subir a la parrilla de un bus. Nunca te vas a meter en el mar. Nunca vas a entrar a un río. Nunca vas a nadar en una piscina. Nunca te vas a parar en la esquina de un edificio alto. Me sentenció. ¿Para qué quiero yo la vida así? Y todas las noches tomaba mi pastilla. Todas las noches, porque la noche que no me la tomara, el médico me dijo que me iba a morir. Pero yo tenía 14 años y medio, un poquito más grande que mi hijo. Hubo un congreso de jóvenes aquí en el colegio El Progreso y habían invitado al pastor Jorge Reed para que predicara en ese congreso. ¿Cuántos conocen al pastor Reed? El pastor Reed predica así fuerte. Y él cuando predica dice: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así predica él. Y yo llegué al congreso, joven de 14 años y medio, me senté ahí en la segunda fila, por ahí estaba yo sentado, unas sillas blancas de plástico que pusieron esa noche de viernes. Y el pastor Reed estaba predicando. Y yo no me acuerdo nada de lo que el pastor Reed está predicando, hasta el momento que el pastor Reed dijo: los hijos de Dios no toman pastilla para dormir. Y yo me quedé así, ¿qué dijo? Los hijos de Dios no toman pastilla para dormir.
¿Y yo hijo de quién soy? Si ando todas mis pastillas aquí. Esa noche yo le creí a Cristo. Esa noche no le creía al pastor Riddle. Esa noche yo le creí a Dios. Y yo dije, yo no me tomo la pastilla hoy y aunque amanezca muerto. 15 días después de que terminó el congreso y mi casa, mi papá me dice, ¿cómo vas con las pastillas? Porque te voy a comprar más. Y yo le dije, ¿se acuerda papá del congreso de jóvenes? Y él me dijo, ¿qué tiene que ver el congreso con las pastillas que te tengo que comprar? Sí, le dije, pero usted me dijo que fuera al congreso, me dio el pasaje y yo fui. Y ahí el predicador dijo que los hijos de Dios no toman pastilla para dormir. Yo ya no estoy tomando pastilla. ¿Cómo? Ya no. Y este es el día que la epilepsia no me ha vuelto para honra y gloria de Cristo Jesús. Le creí a Cristo. Pero también hay un día cuando me cortaron la mano. Y ese día Dios me dijo, bástate mi gracia porque la boca no te la voy a cerrar. Y todavía la tengo para predicar de Cristo Jesús. Cristo hace cambios en la vida. Y ese Cristo tiene que seguir dirigiendo la iglesia, tiene que seguir dirigiendo tu familia y tiene que seguir dirigiendo a este remanente porque Él mismo vendrá en gloria y majestad. ¿Cuántos creen eso? Si hay un desafío es lograr la unidad y lograrla en Cristo Jesús. La unidad no se logra con diplomacia, con argumentos bonitos. La unidad no se logra convenciendo a los demás. Eso es como echarle gasolina al fuego. La unidad de la iglesia se logra creyendo en Cristo, que murió por nosotros, pero que vive e intercede por su iglesia. Yo termino en esta mañana orando por la iglesia. ¿Cuántos quieren que oremos en esta mañana, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Y si alguno en esta mañana quiere que oremos por su vida, yo lo voy a invitar a que levante su mano, porque yo sé que Cristo lo ama. Porque cada vez que uno habla de ese Jesús, es como cuando las cosas que no tenían solución vuelven a tener sentido. Cuando uno habla de Cristo, es como cuando uno ha pasado un día amargo, pero alguien le da una buena noticia. Cuando se habla de Cristo, es como cuando uno va en un desierto y uno tiene sed y alguien le alcanza un poco de agua. Cristo cambia tu vida, hermano. Cristo cambia tu vida, amigo. Y amigo y hermano que estás viendo a través de la pantalla, quiero decirte que Cristo te ama también. Y si quieres levantar tu mano ahí donde estás, levanta tu mano que vamos a orar por ti. Si alguno está enfermo, si alguno se siente lejos de Dios, si alguno se ha sentido tentado por el diablo en medio de esta lucha, yo quiero decirle que en Cristo hay poder, que en Cristo hay perdón y hay vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Hemos estado pasando, Señor, una crisis en el mundo. La iglesia no es ajena a todas estas cosas. Pero muchas gracias, oh Dios, por preservarnos la vida, por darnos salud, pero también, Señor, por mantenernos dentro de tu redil. Gracias, oh Padre, porque en medio de esta lucha seguimos poniendo nuestra fe en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Quiero poner en tus manos en esta hora, Señor, a la iglesia completa que está de pie. A los hermanos, a las hermanas, a los niños, a los jóvenes, a los amigos que están con nosotros, ya sea aquí en la iglesia o a través de la transmisión. Gracias, oh Padre, porque tú no te has alejado de tu iglesia, porque tú estás cerca de tu pueblo. Tu palabra dice: cercano está Jehová para los que le aman. Muchas gracias, oh Padre. Pero hay hermanos que han levantado su mano este día, pidiendo que oremos por su vida, pidiendo que oremos, Señor, por su salud, pidiendo, Señor, acercarse más a Cristo.
Te ruego, mi Dios, que las bendiciones del cielo sean con ellos en esta mañana de sábado. Vamos a regresar a casa, pero vamos a ir con la seguridad que Cristo sigue siendo el Rey de nuestra vida. Vamos a ir con la seguridad que la iglesia sigue siendo una, y en tu nombre vamos a predicar tu santa palabra. Vamos a ir con la seguridad que Cristo viene pronto y que esta iglesia y todos nosotros viviremos para siempre con Cristo Jesús. Quédate en nuestra vida, y si hay alguno, Señor, que necesita perdón, que necesita que la sangre de Cristo lo limpia, Señor, te ruego que hoy pueda salir con la seguridad que Cristo es su Salvador. Pero, Señor, nos unimos con David cuando decía: purifícame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Sé con nosotros, oh Dios, corrígenos por favor, y si hay camino de perversidad, pone nuestros pies en el camino del bien. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes.